Vamos con el siguiente reportaje y es un golazo de Maricelo del Castillo. Ella encontró a Ivonne Moreau Cabrera, quien ustedes recordarán era el enlace que aparece en las actas del operativo Olimpo contra Subversivo. Y ella le concedió una entrevista y admite que Gustavo Gorriti es su amigo de la niñez y no está para nada rehabilitada porque sigue manteniendo el mismo ímpetu y envalentonada confrontó a nuestra reportera. Señora, ¿qué tal? ¿Nos puede dar unos minutos para hacerle una entrevista en su casa, por favor, abajo? Somos reporteros de Willax. De Willax, sí. Esta mujer que ve en pantalla es Ivonne Moreau, una excarcelada por terrorismo que, según el atestado número 01-2020 de la DIRCOTE, mantuvo conversaciones telefónicas en su condición de militante del Movadef con el periodista Gustavo Gorriti. Mantuvo conversación con el señor Gustavo Gorriti. Es amigo mío desde la infancia. ¿Desde la infancia, su amigo? Claro, hay una amistad. En la madrugada del 2 de diciembre del 2020 se inició el operativo Olimpo. Detuvieron a 77 personas vinculadas con la organización terrorista Sendero Luminoso. Los detenidos fueron acusados de crear organismos senderistas de fachada en Lima y Callao. Una de las detenidas fue Ivonne Moreau Cabrera, una mujer que había sido sentenciada a 20 años de prisión por acciones terroristas. Moreau ingresó al penal de Chorrillos en 1996, pero no cumplió su condena porque en el año 2001, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, fue indultada. En el 2016 reaparece en el radar de la DIRCOTE, siendo identificada participando en el sepelio de los restos de los fallecidos del Frontón y Lurigancho. Años después fue reconocida como parte del Comité Central de Emergencia de Sendero Luminoso y actualmente cumple el mandato judicial de comparecencia. Como correspondiente administración, es la que llevaba y traía información de la cúpula del comité histórico que está preso hacia, digamos, el reciente nombrado Comité Provisional de Sendero Luminoso, que es el que hace el trabajo clandestino. El rastreo de sus comunicaciones telefónicas, autorizadas por el juez, detectó que esta senderista mantenía contactos telefónicos, entre otros, con el director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti Ellenbogen. ¿Cuál es la relación y de qué hablaba con Gustavo Gorriti, esta mujer acusada de ser la correa de transmisión de la cúpula senderista? Que yo a Gorriti lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. Es que por eso mismo de que usted... Y mencionarlo a Gorriti porque es un hombre... Es muy interesante. Moreau, que alza el puño derecho frente a nuestras cámaras, nos remonta innegablemente a un pasado violento y criminal, donde alrededor de 70.000 peruanos murieron y desaparecieron por la guerra que el genocida Abimael Guzmán y sus huestes nos declararon a todos los peruanos. Usted fue sentenciada a 20 años de prisión por pertenecer a Sendero Luminoso, por ser parte de usted la cúpula de... Claro que sí. Ivonne Moreau es una terrorista que ahora son parte de, digamos, lo que le conocen como el Movadef, pero Sendero Luminoso es lo mismo que el Movadef. Ella, según tengo información, participó de un atentado terrorista con la comisaría de Villa El Salvador, donde murió un mayor y fueron heridos 9 suboficiales. Ivonne Virginia Moreau Cabrera, alias Vicky o Victoria, no tiene problema en afirmar abiertamente frente a nuestras cámaras que mantiene una relación de amistad desde la infancia con el periodista Gustavo Gorriti. Según este atestado de la DIRCOTE, mantuvo conversación con el señor Gustavo Gorriti. Es amigo mío desde la infancia. ¿De la infancia, su amigo? Claro, hay una amistad. Este es el documento que expone las llamadas entre Moreau y Gorriti. El 11 de diciembre del 2017, Ivonne refiere:
unos encargos especiales para este de producción de los 100 años de la Revolución Rusa. Sabes que viene Perseo y la cosa es gravísima. Económico es terrible. Un año después, el 13 de septiembre del 2018, Muriau le dice a Gorriti: tengo un encargo para ti, que tiene que ver con toda la defensa legal de toda esa situación. Y una tarjeta, por supuesto. Y me gustaría entregártela cuando me digas. El 11 de diciembre de 2017, usted mantiene una conversación telefónica con el señor Gorriti y le dice, ¿no? Tengo unos encargos especiales. ¿A qué encargos usted se refería? ¿Por qué te voy a decir a qué encargos? Señora... Dime por qué. ¿Por qué? ¿Me estás juzgando? Gorriti tuvo un papel protagónico en el gobierno de Alejandro Toledo. Fue precisamente en ese gobierno que su supuesta entrañable amiga senderista fue indultada con la firma del expresidente y del exministro de Justicia, Fernando Olivera Vega. Esta situación se da pues a partir de los años 2000, 2001, 2002, que así, asumen gobiernos netamente pues pro-terrorista, por así decirlo, ¿no? Y no solamente ella, sino muchos terroristas han sido indultados. Por si fuera poco, Muriau fue premiada con un terreno en Lurigancho a modo de indemnización por su supuesta inocencia, que años después sería completamente injustificada. Nos encontramos en el asentamiento humano Uber-Lanciers. Estos son los 200 lotes entregados por parte del Estado a personas presuntamente inocentes sentenciadas por terrorismo. Entre ellas, la senderista capturada en el operativo Olimpo, Ivonne Moriu. Y a usted, por el padre que usted menciona, le han dado un terreno por indemnización, el Lurigancho. Tenemos entendido, ¿es verdad? Pero yo lo regalé. ¿Lo regaló? Sí. Según las escuchas legales, esta terrorista ha tenido conversaciones con el ciudadano Gorriti. Entonces, en base a esas conversaciones, se escucha que hay una amistad, una situación, y eso, digamos, se tiene que investigar. Nadie en el Perú está fuera de la ley. Eso es lo importante, ¿no? El vínculo ahora innegable entre Gorriti y Moriu corrobora las conversaciones telefónicas del atestado de la DIRCOTE. La verdad se abre paso y esta vez expone la amistad entre una militante de Sendero Luminoso convicta y confesa y un controvertido periodista. Bueno, Carlos Paredes ha hallado este libro de Ricardo Claverías Huerce, dedicado al padre de Gustavo Gorriti Butrón, diputado visionario. Es un libro que exalta, ¿no?, la labor como diputado de izquierdas del padre de Gustavo Gorriti, ¿no?, del Partido Comunista original. Pero aquí vean ustedes, al final escribe el propio Gustavo Gorriti, el Embogen, acerca de su padre. Entonces, claro, él aquí dice, mi padre, ¿qué llevó a mi padre a afiliarse al Partido Comunista? La lucha contra el nazismo y el fascismo por encima de todo, el papel fundamental que tuvo la Unión Soviética en la destrucción del hitlerismo. Bueno, ya sabemos pues que Gustavo Gorriti ha heredado, ¿no?, esa tendencia política comunista de su propio padre. Su padre siempre militó, ¿no?, en los partidos radicales de izquierda, primero en Argentina, después en Chile, donde ejerció el periodismo panfletario en un partido comunista donde también militaba Salvador Allende, que luego fue el primer presidente comunista en llegar al poder por elecciones. Este libro resalta la figura del padre y resalta su desempeño como diputado. Ahora vamos al caso de Ivonne Moriau, ¿no?, porque ella finalmente es quien ha dicho en este reportaje alarmante que es amiga de la niñez de Gustavo Gorriti, porque aquí hay un montón de cosas sospechosas. En el año 96 ella finalmente es sentenciada a 20 años. Entre otras cosas, se le atribuye haber participado en el atentado terrorista con explosivos y armas en Villa El Salvador, en donde murió un mayor de la policía y quedaron 9 suboficiales heridos, algunos de gravedad, ¿no? Y bueno, llega el gobierno de Toledo el 14 de diciembre del 2001 y aparece esta resolución, ¿no?, en la que se le da el indulto. ¿Es este de acá? Sí.
acá está. Este es el indulto de los que hubieron muchos en el gobierno de Alejandro Toledo. Ellos consideran que es inocente. O sea, una persona que había participado en un atentado en contra de una comisaría en Villa El Salvador es inocente. Artículo único, conceder indulto a Ivonne Virginia Moró Cabrera o Ivonne Virginia Moró de Bojorques, quien se encuentra en el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Chorrillos, Lima. Firma Alejandro Toledo como presidente y Fernando Olivera en este caso como ministro de Justicia, ¿no? Y no solo eso, a ella también se le da un terreno como una especie de reparación. Y aquí está, ¿no? Este es el considerando de todos los que van a recibir terreno, ¿no? También firmado por Alejandro Toledo y en ese momento Alejandro Tudela Chopitea como ministro de Justicia. Sabemos que Popi duró poco. Y ahí está. La número 88 es Ivonne Virginia Moró Cabrera. O sea, le dieron un terreno, ella dice que lo han regalado, ¿no? Pero ella no vive en asentamientos humanos, POF. Y ese es el decreto supremo que finalmente viabiliza la entrega de los terrenos. En el 2017, finalmente aquí ya formalizan, ¿no?, la entrega de estos terrenos a todos los indultados, muchos de ellos terroristas reincidentes, y lo firma quien se ha puesto de moda otra vez, mi amiga María Soledad Pérez Tello, ministra de Justicia y Derechos Humanos. Qué bien, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros estamos aquí simplemente es preguntando a Gustavo Gorriti cuál ha sido la naturaleza de las conversaciones que tenía con esta intermediaria, con la cúpula del Sendero Luminoso, ¿no? Y además preguntamos si acaso él, con la venia de su gran amigo Alejandro Toledo, que fue presidente del Perú, no hizo algo para impulsar este indulto que ha favorecido a lo que estamos viendo. Es una persona que no ha olvidado la formación senderista, no se ha rehabilitado, sigue con el puño en alto, tan feroz como siempre, tan rabiosa como toda la vida, senderista convicta, confesa, y la liberaron. Así hemos visto el caso de muchos otros senderistas liberados que obviamente no dejan de ser terroristas nunca. Bueno, esperamos la respuesta del señor Gustavo Gorriti. ¿Cuáles eran los encargos que le traía su amiga de la niñez, Ivonne Moró, alias camarada Vicky? ¿Ah? ¿Qué cosa les llevaba? ¿Cuál era el interés que tenía de intercambiar, ¿no?, estos mensajes con la cúpula senderista, aún presa en ese momento Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre? Muy bien, ahí se lo dejamos. Vamos ahora con